Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y como siempre, agradecido con ustedes y con Dios por estar en otro programa más. Pero esto, sin lugar a dudas, no sería posible sin este señorón, el señor Rodolf. ¡Au! El famoso lobo de Cumbres. Ya con la intro un poquito modificada, oye, ya somos menos, güey, ya mandamos a Mega de... No me digan nada porque luego se infartan de que, no, ¿cómo que? No, lo que pasa es que ahorita Mega está, como saben, él se dedica a la ingeniería, a hacer estudios de subsuelos y demás, entonces tuvo que ir a un lugar en el Medio Oriente, ¿no? Hacer una investigación de campo. Entonces es un hombre muy importante, pues, en la industria petrolera, el señor Megaman. Petróleo. Primero café. Petróleo. Porque le dices café a no, Mega, no. Tú dijiste que tenía unos plantíos de café. Sí, tiene plantíos de café y tiene una vinoteca aquí en Garzazada. Esa vinoteca. Para los que vienen en Monterrey, tiene una vinoteca ahí, Megaman. Ya saben que, pues, el hombre es de gustos finos, ¿no? Pero sí, por esta ocasión se ausenta el señor Megaman por razones petroleras, pero ya estará de vuelta la próxima semana. Así es esto, a veces uno está, el otro no está. A lo mejor en un par de semanas a mí también me toca estar fuera del país, cubriendo algún evento. Entonces, pues así es esto, ¿no? Oigan, regresando, pues más que todo, después de toda la trifulca de Metal Gear, Gamescom, PAX West, que si el Elden Ring no corre bien en Nintendo Switch 2, que si el Metal Gear no corre bien en PlayStation 5, y entre tantas cosas que surgen en el mundo de los videojuegos, como siempre, ¿no? Volvemos a alguna parte, ¿no? Donde nos sentimos cómodos, ¿no? Recordar, y decir, vamos a pasar el trago amargo y recordemos buenos momentos. En estos días he estado así como que en momento de reflexión. No, fíjate, no sé si te acuerdas, me pasó que les conté hace unos días, tenemos un chat del podcast, sobre las películas de Tom Clancy, que de pequeño yo las había visto y no sabía que eran de Tom Clancy, hasta que ahora, o sea, en su momento no me pasaba por la mente Tom Clancy, y ahora vi que, oye, Jack Ryan ha sido llevado a la pantalla por diferentes actores. Sí. Alec Baldwin, Ben Affleck también, Tom Cruise, también por Harrison actor, Ford, dijiste, ¿no? Harrison Ford también por el actor, por la serie que está en Amazon Prime, que yo sabía de ella, pero no había puesto atención hasta que... Sí, entonces está muy curioso que a través de muchos años diferentes actores es como el James Bond, pero como que más tranqui, más tranqui, más desapercibido. Ándale, exactamente, un poquito infravalorado por muchos que no conocen de lleno, ¿no? Todo lo que significa Tom Clancy, sobre todo para Ubisoft, ¿no? Que son los que han llevado los libros a los videojuegos, pero sí es el James Bond, o sea, ha tenido diferentes actores, ha tenido diferentes historias, reboteos y todo lo que quieras, y cada uno ha dejado algo en particular. Digo, la suma de todos los miedos, Juego de Patriotas, La Casa al Octubre Rojo, qué buena película con el actor fallecido, en paz descanse, el señor Sean Connery, gran actor. Y así, entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de ver esas películas antiguonas, ¿no? 80s, 90s, basados en los libros de Tom Clancy, pues dense la vuelta. Pero bueno, vámonos, porque hace 2 semanas empezamos una lista recordando esos juegos que nos dieron una infancia bastante alegre, también nos hicieron infelices. Llegamos a odiar las pantallas, los controles, ese
odio que teníamos cuando no podíamos pasar algún nivel, ¿no? Estos juegos clásicos de Super Nintendo. Y quería empezar con este gran juego que a mí lo personal me gusta mucho. Una de las joyas más originales de Super NES, el ActRaiser, que combinaba dos géneros que parecían incompatibles, ¿no? Un plataformero de acción con secciones estilo Castlevania y un simulador de construcción de ciudades donde jugabas como un dios guiando a tu pueblo. Esa dualidad lo convirtió en una rareza que pocos entendieron en su momento, pero con los años se volvió de culto. La música compuesta por Yuzo Koshiro, si no me falla, es todavía considerada una de las más impresionantes de la consola, logrando piezas que parecían orquestales pese a las limitaciones técnicas. Fue también uno de los primeros juegos en mostrar de verdad el poder gráfico y sonoro del Super Nintendo, con cielos cambiantes, monstruos gigantes y una narrativa que te hacía sentir como un ente divino. El ActRaiser, yo creo que de los juegos de lanzamiento fue de los más particulares porque si Super Mario World, o sea, representaba la parte conocida, familiar, entretenida, que ya conocíamos a lo que íbamos y todo, este juego era un poquito más como serio, desde la premisa, ¿no? O sea, que eras como un dios olvidado que está ahí flotando en las nubes. Y empezaron a invadir a la tierra demonios y no sé qué, y como que hay una profecía y se levanta él, el espíritu del dios. Y lo que hace es que va y toma cuerpo usando las estatuas que había de él. Y en eso es cuando pasabas a las secciones de acción 2D. Y la premisa desde ahí, o sea, estaba muy padre porque como que había muy poco gente, decían, que ya creían en los dioses. Y ya cuando todo estaba por viéndose perdido y le estaban ganando y estaban invadiendo por demonios en todos lados, empieza la gente como a recordar y que empiezan a rezar y ya como que algo de esa fuerza divina baja y de eso trata el juego. O sea, casi todo, ya después de que vas liberando las áreas, se establece luego como un campamento y tú a través de un ángel vas diciéndole a la gente dónde va a construir, hacia dónde tiene que dirigir la construcción de su pueblo. Y ya que mira, si llegas a los lagos, pues aquí luego eventualmente puedes pescar y, oye, no sé, hubo una tormenta y se destruyeron tales cosas, bueno, pues ordenas que lo vuelvan a construir. Pero también lo particular es que también los podías como que castigar, ¿no? Y sí, a veces, ¿sabes qué? A ver qué pasa si mando unos rayos aquí a la base o les destruyo unas casas. Y a veces decían, no, o sea, como que había una, ¿cómo se dice? Como una cutscene chiquita de que, no sabemos por qué pasó esto, pero esperamos que no te hayas ofendido por tal cosa y bla, 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 y prometemos no sé qué. O sea, es una temática y una narrativa muy peculiar, pero muchas cosas de este juego muy memorables, como dices, la música, sí está hermosa la música de ese juego, eh, y las gráficas, pues ya a muchos niveles de acción 2D que tenían lo que le llaman parallax scrolling, que son como que varios planos del escenario que se mueven a diferente velocidad, dando la ilusión de un 3D. Y pues el Super Nintendo pues tenía capacidades para hacer eso con muchos más capas. Y se veían muy padres los efectos de las nubes, como del mar y todo. Y la música sí estaba muy muy padre. Y es un juego que fue tan icónico de esa época. Y no voy a entender bien por qué la secuela le quitó los elementos de simulación. Pero hasta ahí llegó esa franquicia, fue el 1 y el 2. Y tanto así que muy memorable y mucha gente le gustaba. Que hace poco tuvimos un remake de ese juego, ¿no? Y que salió más o menos, está bien, está decente. Pero... Que salió de la nada. Sí. Que salió de la nada de repente. Sí, se nos olvidó. Viene el remake de ActRaiser. Espérate. ¿Qué? Sí. Esa no te la avientas tan fácil. O sea, bien, déjamela despacito. Espérame. Sí. O sea, avísame, ¿no? Que ahí viene. Y lo jugué, no pasé de la primera sección. No sé por qué, no,
digo, sí está bien hecho y todo, pero lo curioso es que sí le agregaron más cosas, o sea, no se quedó así siendo un remake tal cual, tan fiel, pero sí tomaba muchas de las bases para seguir con lo que hicieron en este remake mejorado. Y sí me estaba intrigando porque muchas cosas de que, oye, ya no puedo avanzar, ¿ahora qué hago? O sea, el otro juego de Super Nintendo me sabía de memoria, ¿no? Y lo terminaba una y varias veces. Pero a este remake le metieron más cosas, sobre todo en la parte de simulación. Y está interesante lo que hizo. La verdad, nada más como que se me fue quedando, por decir un término, traspapelando, se me fue quedando atrás entre todos los juegos que hay, pero sí me está gustando y está muy interesante la propuesta. Y pues de estos son fundamentos desde el primer juego de Super Nintendo que es muy igual y memorable. El Super Metroid salió un poquito más después, pero ay, de hecho creo que lo mencionaste que salió cerca de Donkey Kong Country, ¿no? Sí. Y que fue eclipsado por el Donkey Kong Country. Pero esta serie pasa algo bien curioso porque en Japón no vende. O sea, los japoneses no les agrada mucho no sé si es el tema de ciencia ficción digo, los Metroidvania, pues yo creo que sí, pero el tema de ciencia ficción y a lo mejor en esa época como que no hacía clic. Y ahorita que recientemente pues ya hicieron la transición a ser en primera persona con la serie de Metroid Prime. Pero incluso el último que salió, el Metroid 5, ay, se me fue el subtítulo de ese, pero que salió hace poco en Switch, tampoco vendió mucho, y en especial en ¿Metroid Japón. Dread? Dread, ándale, sí, sí, sí. No, pero sí vendió, ¿no? Pero en Japón, o sea, a lo mejor Bueno. es el que mejor ha vendido los Metroid, pero para los estándares de que vende Metroid en Japón es poco. Pero es una serie muy, muy buena y sí, o sea, el primero en Nintendo pues tiene las bases ahí de lo que quería ser, un juego un poquito más abierto, enfocado en exploración y en repasar los niveles y que te puedes ir para atrás cuando tienes ya mejoras de equipamiento para abrir caminos y demás cosas. Pero yo creo que con el Super Metroid fue donde se hizo así como muchos los cimientos ya más de la serie que todos conocemos. Lo del brinco este que le llaman el Space Jump, creo, que incluso en Metroid Prime sale. Eh, ¿Cómo se dice? Como el rayito de electricidad que tenías para jalarte y estarte columpiando entre plataformas. Lo de la super bomba. Muchas cosas que ahorita son icónicas de la saga. Y cómo vamos a olvidar en Super Nintendo, ¿no? Que ese cutscene inicial que empieza The Last Metroid is in captivity. The Oye, es galaxy que is at peace. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. es que es considerado por muchos como que el mejor juego de Super Nintendo, que no solo perfeccionó la fórmula de exploración, sino que creó prácticamente el género Metroidvania en combinación con Castlevania Symphony of the Night, ya que pues, el juego incluyó una atmósfera cinematográfica, ¿no? Como lo dices, algo que no habíamos visto en consolas desde la secuencia inicial de The Last Metroid is in Captivity hasta que la legendaria batalla de Mother Brain con música y tensión así como tipo de película. De hecho, fue de los primeros juegos que incorporó como una cuenta regresiva de escape al final, lo que volvió como un cliché en muchos juegos de acción. De hecho, lo podemos recordar eso en Halo también al final. Creo que sí, Super Metroid es esos grandes juegos visualmente rico, hermoso, música, pero la complejidad, cómo se jugaba y cómo te movías, es algo que le dio un grado de dificultad muy alto. Sí, y muy memorable de que encontrabas cosas de este artefacto que es, o ahora dónde tengo que ir y resulta que si pongo una bombita aquí, si lanzo un misil allá y el ítem no sé, a mí se me hacía muy padre una visión de rayos X que tenías y lo activabas y activabas así como un radar, un sonar y podías ver a través de los bloques, digamos, cuáles eran falsos, cuáles eran rompibles, cuáles tenían algún secreto. Eh,
toda la atmósfera de los Metroid desde el primero, pero yo creo que por las capacidades técnicas del Super Nintendo, fue que se logró en Super Metroid. Así que te sentías como realmente alguien solo explorando un planeta extraño, raro. Decías, ¿qué es esto? ¿Para dónde voy? Y sobre todo eso, o sea, que no te decían mucho a dónde tienes que llegar o qué tienes que hacer. Entonces te dejaban mucho a ti como jugador explorar y que la curiosidad y picarte la curiosidad de cosas o artefactos de que, oye, esto parece que es una puerta, un artefacto diferente por cómo está hecho, pero parece que todavía no puedo interactuar con él, no lo puedo abrir, no lo puedo romper. Y algo que se me hizo muy, muy chido también, la parte donde a través de personajes con los que no interactúas directamente, pero llegas a una parte que es, después de mucho batallar, llegas y está como un pasillo cerrado que termina en un túnel hacia arriba. Y dices, pues, ¿cómo llego ahí o qué? Y salen unos changuitos, ¿no? Empiezan a brincar y luego hacen un brinco a la pared y luego hacia la otra y hacen así, tas. O sea, ¿y cómo te explica el juego? ¿Cómo te dice, mira, puedes hacer tú esto, pero sin el tutorial y ahora sin texto, sin nada? O sea, la sutileza y así de confiar en el jugador de, mira, vamos a ver, enseñarle algo que a ver si le da la curiosidad que a lo mejor puede él replicar o hacer. Y también con como la avestruz esa, ¿no? Que viene corriendo rápido y de repente como que se agacha y empieza a brillar y ¡pum! Sale lanzada hacia arriba y tú, ¿qué es eso? Ay, yo también puedo correr rápido, a ver, y si lo hago yo y lo puedes hacer. O sea, el juego era muy bueno para darte pistas por aquí por allá de mecánicas y de a dónde tenías que ir y qué tenías que hacer. Y pues muy, muy memorable el juego y esa... El hecho de que, bueno, ya para ese entonces ya sabíamos, ¿no? Que Ripley, no, ¿cómo se llama? Samus, es que para allá iba, que está muy basado en la atmósfera del la primera película de Alien, ¿no? Que como dejarte así solo en el espacio y no hay nadie más con quien hablar, ni alguien que te esté guiando. Y esa atmósfera de soledad era muy buena. Y pues sí, ya subimos después al final del juego de Metroid primero, que Samus pues era una mujer. También Salen eso calzones, fue ¿no? muy... Si haces ciertas cosas de acá el juego en menos de 2 horas o no sé qué cosa bien imposible, puedes verla así en traje de baño. Pero no sé, muy, muy padre cómo se basaba en la atmósfera de Alien, incluso desde todo el concepto de los Metroid, que vienen siendo estos como unas criaturas parásitos, ¿no? Que se agarran de organismos vivos para alimentarse y bla, bla, bla. Es un juego muy, muy bueno y yo creo que salvo algunas mecánicas o brincos ahí peculiares, raros, porque hay como dos tipos de brincos que hace Samus. Uno es si brincas sin hacer hacia un lado, hace un brinco un poquito más vertical, pero si haces hacia un lado, como que gira en el aire y a veces eso te saca un poquito de onda. Y ahí en el Super Metroid no tenía tampoco este movimiento ya tan esperado e icónico ahorita en los juegos de Metroid, que es que se agarra de la orilla de las cornisas, ¿no? Para levantarse. Aquí no existe. Pero yo creo que todavía en cuanto a la atmósfera, la exploración, eh, es muy bueno. O sea, y este juego, pues, claro que está ahí en el juego de... Pero en el servicio de Nintendo Switch Online. Yo sí recomiendo que le echen el ojo si les gustan estos juegos de Metroidvanias, porque por él, yo creo que Super Metroid es que se dio a conocer más esta fórmula y se popularizó. Y muchos de los creadores de los juegos estos Metroidvania más reconocidos dicen que sí, o sea, su influencia viene directo de Super Metroid. Es un juego muy, muy bueno, incluso ahorita. Oye, también tenemos, por ejemplo, Final Fantasy VI, que yo creo que para Mm. muchos la obra definitiva, ¿no? Square Enix. Bueno, en ese entonces era Sí, Square, sí. sí, eres Square. Sí, la obra definitiva de Square, con un elenco de 14 personajes jugables. Final Fantasy VI se atrevió a contar que una historia diferente en la que cada protagonista tenía su propio arco. Ujú. El villano Kefka, que rompió el molde a no ser un simple, pues,
un emperador, como un emperador no maligno, que siempre, sí, con el mucho malo. poder y así, sí. Era un bufón que se volvió un dios de la destrucción, dejando Y era el una de las huellas segundón, más ¿no? oscuras. Sí, en Sí, segundón. sí, porque Eh, el mero mero del emperador, no sé qué, ahí de repente lo sí. traiciona y todo. Sí, bien, este juego, híjole, yo creo que es de los... Si me acuerdo de memorias así donde me obsesioné con juegos jugando de Super Nintendo y jugando mucho tiempo y que hasta se me pasaba la hora de comida. Es el Final Fantasy VI, o sea, cuando salió para mí fue una cosa que me atrapó y no podía hacer otra cosa más que estar juegue y juegue. Recuerdo, yo creo también que es donde más me clavé con un juego así, jugando más horas seguidas, a lo mejor como 12 o algo así, o sea, que estaba completamente obsesionado con él, porque muchas cosas muy padres, o sea, ya fue de los juegos que salieron cuando ya los desarrolladores ya dominaban bastante bien todas las capacidades del Super Nintendo y hicieron muchas cosas que dices, oye, qué padre, qué bonito, o sea, la música bien icónica, muy memorable, las gráficas también muy padres, así yo creo fue de lo más representativo del estilo visual que ahorita le llaman pixel art, ¿no? O sea, todas las expresiones que tenían todos los personajes. Si no me equivoco, ahorita que dijiste 14, no recuerdo si ya incluye los extras, porque se me hace que eran como 16, ¿no? Porque Sí. eran muchos y todos tienen su historia y su razón y juegas en un momento con ellos, pero había, no recuerdo si 2 o 4 personajes que podías ni siquiera reclutarlos si no hacías algunas cosas. Entre ellos el Mog, ¿no? El tan icónico ahorita de la franquicia de Final Fantasy. Y el Umaru, que era como un... ¿cómo se le llama? El Sasquatch, ¿no? Como el pie grande, pero ahora sí que de las nieves, ¿no? Y estos personajes pues eran extras y está muy bien como, te digo, o sea, como que todos los personajes recuerdas sus motivaciones, sus movimientos, porque también era muy personalizable en cuanto a ciertas magias que podías aprender, pero cada personaje tenía unos eh, características especiales, movimientos especiales. Por ejemplo, movimientos tipo Street Fighter de Sabin, ¿no? El meme ese típico, no sé si lo han visto, seguramente, de que le hacen el suplex al tren, o sea, viene de ahí. Eh, Muchas cosas que muy buenas, la que ya hemos mencionado, la icónica escena de la ópera, eh, Uf. que ahora en estas nuevas versiones que sacaron, ya con voces y todo, pero en ese momento, aún con puro sonido y música de las gráficas, se evocaban muchos pues, sentimientos, ¿no? Estaba muy bonito. Y sí, o sea, es un juego que sigue y sigue y cuando piensas que ya te lo vas a acabar, estás casi a la mitad apenas. Te hacen una revelación ahí rara de que Sí. transforma el mundo y que no sé, o sea, es un juego súper ambicioso. Y sí, yo desde que jugué el Final, o sea, los demás Final Fantasies, no recuerdo uno donde hubiera un como elenco de personajes tan grande y tan bien definidos y tan todos con su historia, ¿no? Porque sí, o sea, el 7, pues, ya, Cloud y ay, sí, Tifa y Aeris y que está buena esta, pero a veces no sabes mucho de su pasado, de sus motivaciones y que sea un elenco así tan grande que decías, es que quiero que todos estén ahí jugando en la party porque tienen movimientos muy chidos. La que copiaba los movimientos de los enemigos, el que aprendía los movimientos especiales, el viejito, o sea, todos tenían algo padre que hacían, la que absorbía las magias, estas Celes con la espada que tenía, y todos estaban muy bien definidos los personajes, muy chido. Yo todavía no he sentido que ningún Final Fantasy hasta la fecha haya recuperado esa magia que tenía el 6. Yo creo que si pensamos, cuál es el mejor Final Fantasy, yo me iría por el 6. Todavía hasta ahorita.
porque... Todos esperando que algún día regrese Sakaguchi a poner el orden, ¿no? A ver, Sakaguchi, pon un orden ahí a Square Enix, porque no saben qué hacer con Final Fantasy. Sí. Ya me ponen al vato ya casi encuerado, a ver si amarra. A ver si pegan. Sí. Sí, estuvo raro. Y, por ejemplo, digo, un poquito tangencial, pero el 15, vamos a enfocarnos en un grupo de 4 amigos. Está original la idea, pero prácticamente toda la historia es enfocada en el personaje principal. Sí, y si quieres saber más de los otros, sí, ahí están. Y te dan por está el aquí. DLC. Ándale. No, te voy a dar DLC para que... No, carnal, o sea, es que yo creo que parte de la magia de lo que tuvimos en los Final Fantasy o incluso en los Dragon Quest o en otros RPGs era conocer a tus compañeros, ¿no? A crear ese vínculo, esa amistad, esa hermandad con tus amigos. No solamente en RPGs, sino en otros juegos como Aventura, como lo mencioné, Secret of Mana, que eran dos muchachos que conocía su pasado. Pero Final Fantasy no ha llegado a tener eso. Incluso el último, que a pesar de que tiene una historia muy profunda y bueno, conoces al Cid y luego tú te conviertes en el nuevo Cid, pero estos compañeros, pero son compañeros que aún así la historia se sigue enfocando en el principal, que debe de alguna manera, pues obvio que dentro de una historia, pues se enfoca, ¿no? En un personaje. Sí. Pero Final Fantasy VI hizo algo muy diferente porque te intrigaba tanto sobre otro personaje. Dices, bueno, ¿qué más sucede? A ver, déjame explorar. O sea, y tenías la elección. A ver, ¿te acuerdas en esa parte del río en el Final Fantasy VI? De que, bueno, sí, te sí. puedes ir por acá, Con o este te puedes ir con grupito, con el otro. que al final creo que jugabas con los 3 grupos, pero decías, Sí. bueno, ¿con cuál te quieres ir primero? Ujú. ¿Con quién quieres ir? Bueno, ya, y voy con este. Ya sentías esa preferencia. Dices, bueno, me entrega más esto. Pero de todas maneras abarcas a lo demás. Lo cual te hacía que conocieras más a profundidad con cada uno. Por qué los hermanos se habían separado. Por qué él decidió hacer esto. Por qué esto, lo otro. Y así. Cosa que se ha perdido. Se han perdido los valores, Rodolfo. Sí, fíjate, una curiosidad por ahí que investigué, que según esto, el atributo de evasión en el Final Fantasy VI está mal, tiene un bug y no funciona, no hace nada. Y que la que sí funciona es el que dice evasión de magia, y que funciona como la evasión de magia y la evasión de ataques físicos. Híjole, o sea, imagínate ahorita salir con un juego así, pero pues es que ¿qué hacías antes, no? No, no había forma de ponerle el parche, no había forma oye, ¿sabes qué? Imprimiste un tiraje de 5 millones de cartuchos, pues ni modo de recógelos y cambios. O sea, imagínate lo que involucraría eso. Pero aún así, pues había tantas cosas bien hechas y perfectas de este juego que por un atributo ahí que estaba medio bugueado. No, ni siquiera supimos muchos de eso hasta hace poco que se investigó sobre eso y salió esta curiosidad del juego, ¿no? Muy bonito el Final Fantasy VI. Ya me dan ganas de volverlo a jugar, ¿eh? Sí, está ahí en la colección esta que compramos de Pixel ¡Claro! Perfect y yo me quedé nomás en el 1, que pues es mi como, ¿cómo le dicen? La comida así de confort. Porque está rápido, está ágil, ya me lo sé y rápido lo acabo, pero mi intención era repasar todos y pues esta colección culmina con el 6, pero no me di tiempo de repasarlos todos y sí, ahorita que estamos hablando de eso es como que, híjole, sí se antoja volver a ver todo, con todos estos personajes, ¿no? Su historia, su música, todo el trayecto ahí. Es muy chido este juego, me encanta. Y una anécdota que nada que ver, pero me acuerdo mucho que yo lo jugaba mucho, como estaba comentando. Y mi abuelita, que murió hace mucho tiempo, en su momento, pues ella así como que está con sus jueguillos, no sé, pero de repente me dijo, y dice, oye, que se oye muy bonita esa música, ¿de qué es? O sea, la del mapa del Final Fantasy, ¿te acuerdas? Sí. Y me acuerdo mucho de ese comentario porque como que nunca le había llamado atención o ni decían nada al respecto, y eso que me dijo, oye, se ve muy bonita esa música, mijo, no sé qué, yo, mira. Muy bonito el tema ahí de Terra en el mapa del Final 6. Fíjate, hablando de RPG de Super Nintendo, pues bueno, mencionábamos Final Fantasy VI,
o Chrono Trigger. Está, pues, otro que acabo de mencionar cuando platicamos de esto, que es Secret of Mana, un parteaguas por algo muy especial. Te permitía jugar en cooperativo, hasta con 3 personajes al mismo tiempo. Esto rompía como la tradición, ¿no?, del RPG de un solo jugador y lo convertía en una experiencia compartida, casi como si fuera una aventura de mesa. El sistema de combate en tiempo real, acompañado del menú en forma de anillo, hacía que podías gestionar tus objetos y magias más rápido y dinámico, sin cortar la acción. De hecho, este juego creo que estuvo, si no me falla la memoria, pensado para el Super NES de la parte de CD, que ese proyecto pues fracasó y no fue cuando pues, Sony se llevó sus ideas, hizo su PlayStation, bla, bla, bla. Pero la música de... sí, Hiroki, creo que Hiroki, tiene... Pues es uno de los sellos más recordados, ¿no? Melodías como la de Fear of the Heavens o no me acuerdo qué otra canción, la de o bueno, jefes, otra melodía. La de los jefes, una que daba como una sensación, ¿no?, de naturaleza, todo eso que en otros RPG no lo tenían, digo, porque pues era un poquito más de aventura y con el paso del tiempo pues se convirtió en una saga muy querida que siguió con Seiki Densu 3, que hoy se le conoce como Trials of Mana. Ajá. Y hasta ahora sigue siendo como un referente de los RPGs, pero desde el inicio, cómo te atrapa cuando pones el juego y oyes... Sí, las criaturas estás volando, no me acuerdo cómo se llaman, pero que recuerdan al de la historia sin fin, ¿cómo se llama? ¿Falcor o Falco? Falco, sí, el perro, ¿no? Volador. Y estos así se parecen mucho, pero tienen forma así como más de gatos. Este juego sí está bien chido, bien bonito también. Y como dices, empieza con los rugidos esos y empieza un tema así de piano mientras salen los créditos. Y dices, qué bonito, qué padre. Este juego, yo no me acuerdo por qué, pero me acuerdo mucho que lo jugué, lo conocí de hecho con Rodrigo. Le mandamos ahí un saludo si es que nos escucha. Solecito. Y le gustaba mucho. Y cuando yo de que, oye, pues sí está chido. Y yo, y se puede de 2, que órale, qué padre, no sé qué. Y está muy interesante esto como de acción RPG, pero sí, que creo que por ejemplo juegos como, me acuerdo ahorita, no sé por qué, de Dragon Age Vanguard, creo el último que salió, que es como acción y cuando vas a sacar los menús se alenta o se detiene todo y encima ves el overlay así en anillos, seleccionas la magia o el movimiento que quieres hacer y continúa. Y pues tenía este juego de Super Nintendo. Y pues sí, muy acostumbrado a que juegos como el mismo Zelda, que ya platicamos, hay RPGs de otro estilo y que todos sean de un jugador, ¿no? Y este pues era de hasta 3, que bueno, necesitabas un adaptador extra, creo que se llamaba Multitap o algo así, para poder jugar de 3. Pero estaba muy bien. Hace poco... Bueno, es que el tiempo, perdón por la percepción. hace unos 5 años o no sé cuánto salió un remake de este juego que estaba más o menos, pero sí tenía, digamos, toda la secuencia de los niveles, los personajes tal cual, pero estaban así hechos en 3D y como que no se veían igual de bonitos, pero tenías la opción de jugarlo con la música con nuevos arreglos o poner la música original, que no, o sea, estaba muy padre para evocar esas épocas si jugaste el original. Y pues es muy bueno este juego de Secret of Mana. Y hace poco salió un demo de un juego que platicamos que tiene, híjole, no me acuerdo el nombre porque está muy rebuscado, pero que sacó Square Enix un demo de un juego de Elliot, The Adventures of Elliot y no sé qué. Y mucha gente, es que eso es Secret of Mana, es que eso es un Secret of Mana hecho en el estilo de HD2D. Y pues tanto así que hasta ahorita, después de, no sé, que 30, 20 años después, todavía sigue siendo referencia a ese juego. Y también cosas raras que pasaban antes, ¿no? A nosotros nos llegó como Secret of Mana, pero resulta que era el segundo en la serie que se llama Seiken Densetsu. Y el primero era un juego de Game Boy, que aquí nos llegó como
Final Fantasy Adventure. Y esto porque Square, pues el nombre de Final Fantasy era respetado, conocido. Oye, pues esta serie nueva, pues quién sabe si le llame la atención a la gente. Ponle Final Fantasy algo y Final Fantasy Adventure. Y bueno, este juego también está el Secret of Mana y el primero, digamos, el antecesor del que estoy hablando, y también el 3 está en una colección, creo que se llama Mana Collection. Están los originales y sí, de hecho también creo que lo compré y ni lo he jugado, por ahí lo tengo. Pero sí, porque yo jugué muy poco el primero, el Final Fantasy Adventure, pero me llamaba la atención. El que nunca jugué fue el 3, pero he oído maravillas de él. Pero tanto así me gustó el Secret of Mana que a pesar de que no tengo experiencia con los otros juegos, para mí es como que tengo que tener esa colección y tengo que probarlos o darles chance de alguna forma porque son muy icónicos y buenos y tengo muy buenas memorias de ese juego. Sí, precioso, la verdad. Si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. Creo que su música, la ambientación, lo de que decíamos, lo de la carga, ¿no? Para atacar o dar el golpe. Pero que sí, también sí, tenía su... Este juego es de esos, bueno, la mayoría en aquella época, para los que no tuvieron la oportunidad, desde que si no, como es un RPG aventura con elementos de RPG como tú gustes verlo, bueno, no es lo mismo, pero si este es un juego complejo, que si no recuerdas dónde lo dejaste, o sea, bueno, la próxima semana lo continúo, ya no sabías qué hacer porque no había muchas indicaciones. O sea, tenías pero volver, yo creo que a retomar mucho camino para recordar y saber qué es lo que tenías que hacer o a dónde tenías que ir. Porque si había una libertad de moverte en el mapa, que algo también que pasaba mucho con los RPGs, que no sean tan lineales. O sea, por ejemplo, todavía Final Fantasy VII, pues había una limitación, o sea, todavía no te podías ir a otra parte porque tenías que buscar el barquito, lo que hagas. Pero más atrás, en los RPGs, en la época de Super Nintendo, si no ponías atención o no te dejabas tus mismas indicaciones y querías continuar, era no imposible, pero era difícil. Oye, tenés como que hablar con los pueblerinos o ver quién te decía alguna pista de que, ok, tenía que ir allá, ya, déjame ir. O a veces te dan las indicaciones o no ponías atención y te perdías. ¿Pero a dónde voy? Y ahora, ¿dónde ves eso? Y el problema es que y empezabas con amigos, oye, ¿estás jugando? Es que estoy perdido. ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? Sí, no. Y entiendo que es algo que con el paso de los tiempos se ha mejorado. No es que mejorado, sino que se ha facilitado, ¿no? Para la experiencia de aquellos que quieren disfrutar más el videojuego, pues los famosos no checkpoints. Los checkpoints, salvas, o dan indicaciones. Creo que incluso Dragon Quest en el 11, que es un juego complejo, sobre todo por su dificultad, y sobre todo para aumentar de nivel, te da indicaciones de que, esto fue un resumen de lo último que sucedió. Pues lo bueno, ponen, sí. Sí, ya tengo una idea. Ajá. Pero antes no tenías a dónde correr si te olvidabas o no encontrabas solución, pero hacía una magia que era bastante importante en aquella época. Compartías datos con tus amigos, o sea, sí esperabas la revista Club Nintendo, en Game, lo que tú quieras, pero compartías datos con tus amigos. Oye, ¿cómo vas tú en este juego? Es que yo me perdí. Oye, ¿cómo hago en esta parte? Entonces, esa bonita comunidad estaba muy chida. Y ahora es más fácil que tú le pongas, me voy a, no sé, YouTube, ¿no? World Through de este juego, o qué hago con este juego. Y si hay muchas soluciones ya cada vez, pues se encuentra más fácil las respuestas en YouTube y todo eso. Y no quiere decir que estés haciendo trampa. Obvio, no todos los juegos pues son fáciles, hay que son complejos, hay que son imposibles, difíciles, también depende también del grado de dificultad o la curva de aprendizaje, pero eso nos hacía en aquella época pues recurrir, ¿no? A tus amigos, a tu vecino, oye, ¿cómo vas en este juego? Ya llegaste a esta parte, ¿cómo venciste el jefe? Tienes que esto. Pero en el caso de un RPG era todavía mucho más complejo. Un Mario Bros pues requería habilidades, ¿no? Mario Bros, Double Dragon, Battletoads, entre otros, requería más que todo habilidades y concentración y exactitud de caer en un cierto bloque. Pero en la cuestión de un juego de RPG o aventura era, oye,
ya llegaste a esta parte, es que no encuentro la medalla, ¿no? Aliento de Paz a pesar de que era un juego muy lineal, con mundo abierto, semiabierto, ¿no? Podías ir a donde tú quieras, a excepción de las partes que te limitaba de que necesitas aquí un martillo o necesitas el segundo guante para levantar la piedra, ¿no? Que estaba un poquito más oscura que la normal. Tenía, ¿no? Que, bueno, pues aquí la hago así, así. Tenía un poquito más de pistas. Sí hay algunas partes que dices, bueno, ¿cómo encuentro los corazones? Ahí venía el reto de Aliento, pues, ¿cómo encuentro los pedacitos de corazón? Y ahí estás, ¿no? Dándole y buscándole y voy para acá y para allá, y que si el honguito, y que si combinas esto, y que si le ponen los polvos. E incluso al principio cuando... para encontrar las botas de Pegaso, si no prestas atención, terminas el primer castillo y dices, bueno, ya me voy. Un viejillo me dijo algo y no, pues ya me voy. Y digo, oye, pero ahora ¿dónde voy? Ah, no, es que las botas de Pegaso te las da el viejito cuando sales del primer dungeon, te vas con él y ahí te da la bota. Ah, sí, cierto. Bueno, ¿y para qué quieres botas de Pegaso? Ah, pues es que hay un libro en la biblioteca que está cerquita ahí de Cacarico y ese libro es con el que vas a... Ah, ok. Bueno, y luego con ese libro, bueno, pues abres el segundo dungeon con el que se van a mover son como 3 cabezas, ¿no? Se acomodan para que puedas entrar y seguir avanzando. Y había un orden, ¿no? En cómo resolver los dungeons, porque dependía mucho, no tanto de las habilidades adquiridas, sino de los ítems o artefactos adquiridos para que pudieras seguir avanzando. Entonces, creo que ese grado de dificultad a veces se extraña tenerlo. Digo, hay juegos como los famosos Souls, ¿no? Como Bloodborne, Elden Ring, que no hay muchas pistas, pero lo que más ahí te exige es que tengas habilidad a la hora del combate, que gires un chingo de veces todo el tiempo y que sepas hacer el parry, ¿no? Defenderte y cuándo atacar. Pero esa complejidad de no poner atención, leer para acá, y luego vayas con tus amigos a compartir, oye, ¿dónde vas? Creo que se ha perdido. Pero bueno, es parte de, ¿no? Lo generacional que va evolucionando, ¿no? Dando más facilidad. Ahorita, pues, hablamos de ChatGPT, que te da la información más fácil. Le puedes escribir, oye, ¿cómo le hago para consolar a mi novia si pasó esto? Y te va a dar una respuesta. Es un ejemplo. ¿Cómo lo hago para terminar esa tarea? Lo platicaba con un amigo que ahora los niños lo tienen más fácil el adquirir la información a la hora de resolver una tarea, porque pues simplemente buscan Wikipedia, ChatGPT, oye, ¿cómo hago para resolver este problema? ¿Cómo hago para poder hacer una clase sobre esto? ¿Me podrías hacer un resumen? Lo transcribo, lo copio, copy-paste. O sea, como tienen mucho más fácil las tareas ahora en este entonces a como era antes, que nosotros teníamos que poner un rotafolio y hacías la letra toda chiquita. ¿Se acuerdan? El idioma yo hacía el rotafolio y la letra toda chueca, ¿no? Tenías que comprar la cuadrícula para irte derecho, ¿no? Y pasabas a dar la clase y leías, ¿no? Lo que habías puesto. Lo mismo pasa en los RPGs en aquella época, Nintendo, Super Nintendo, Play 1, que tenías que buscar la manera de poder resolver esto y hacerlo. Nosotros íbamos a la papelería, ¿no? Y era como un RPG, créanme. Van a decir, ay, Memo se desvió otra vez. No, 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 no. Era como un RPG. Vas a la papelería, buscas la estampa. No, aquí no está esta estampa, está en la otra casa, ¿no? Como le dirían la princesa. No, no tengo esa estampa. Y ahí vas. Y, bueno, ¿cómo la hago? A ver, otra papelería. Oye, bueno, vas, pides, mamá, es que no encontré, o papá, no, es que necesito esta estampa para poder hacer esta tarea, me la encargaron. Pues vamos a otra papelería a buscarla y ya la encuentras. Y no, si es esta, ya haces tu resumen y otros lo resolvieron de otra manera. Entonces, estaba muy padre, pero ahora, pues lamentablemente tenemos ya la información mucho más fácil, sobre todo para las nuevas generaciones. A mí todavía de repente me gusta batallar, ¿no? Porque alguna vez me preguntaron, o me han preguntado en stream, oye, cuando te atoras en un juego, ¿qué haces? Pues resolverlo, ¿no? No, pero no buscas un video de YouTube. Sí, buscarle por un lado y otro y a ver qué, y si pistas o qué tengo de skills que se me pasó leer o algo. Sí, sí, oye, y ahorita que estás diciendo esto, todo muy, muy cierto, pero una parte muy importante, hay que agregarle el factor que todo está en inglés.
en inglés. Y nosotros estábamos bien morrillos, o sea, si de por sí los juegos eran más obtusos y luego en otro idioma que no conoces, o sea, te tenía que gustar mucho para estar ahí metido en el jueguito y sacarle los secretos y progresar porque no estaba fácil. Ya sabías qué significaba attack, ¿no? Attack, Magic, llegabas, ¿no? A la escuela y, attack, Magic. Y luego hit points, Magic points, Sí. spells, fire, ice, ¿no? Y Merasoma. No, eso es en las aventuras de Fly, ¿no? Merasoma. Pero Sí. Pero aparte, ¿no? Que te hacía aprender y evolucionar por ti mismo para poder resolver el problema de un videojuego. Uh-huh. Y ahorita es mucho más fácil. Sí, o sea, esto que dices, no, estás muy consciente, pero sí cierto, o sea, por ejemplo, el Secret of Mana, ibas progresando en la historia, llegabas, le matabas a un boss y te decía después un sabio, es que ya con esto ya puedes ir al, no sé, al bosque congelado y en la parte más oeste hay no sé qué, ya puedes progresar, pero sí, como dices, te quedas con eso, no lo entiendes o grabas ahí, pasan semanas, agarras otra cosa y de repente lo pones. No había como hoy que casi todos los juegos, déjame voy a la pantalla, al menú y el mapa o el indicador de dónde tienes que ir o el objetivo actual es este. O sea, no había nada de eso. Nomás era así, te lo menciono una vez y acuérdate. Sí, o sea, bien, damos por hecho muchas cosas ahorita que entonces no existían y hacía todavía más retador, ¿no? Vencer los juegos. Pero sí, sí, y me acuerdo ahorita mucho que estás diciendo esto, ya lo había comentado en su momento, pero el juego este de Tunic, que salió para, al inicio, para Xbox, luego ya estuvo para Play y Switch, que es como un zorrito. Jugar ese juego es una experiencia así muy similar a lo que vivimos nosotros en su momento, comprobar juegos que traían un manual, pero en un idioma que no conoces. Porque viene en otro idioma el manual que viene dentro del juego y cómo te van explicando algunas mecánicas. O sea, hay unas que están así bien obvias, pero con el A haces esto y bla, bla, bla. Pero todo de cómo progresar y todo eso que muchas veces venían los instructivos que nosotros ay, ¿qué es esto? Ah, mira, está bonito el dibujo y todo, y lo aventabas, pero a veces en los instructivos te decían cómo progresar en algunas partes del juego, algunas mecánicas. Y jugar este juego a mí me dio mucho así el déjà vu, el sentimiento de cómo se sentía jugar videojuegos que no conocías el idioma y con mecánicas raras que no entendías. Pero sí, ese sentimiento se extraña, pero también era retador y a veces ahorita de que, ay, no, qué flojera, deja mejor busco un video, deja mejor busco un walkthrough, una guía, que se vale, ¿no? Digo, pues el chiste es pasársela bien, pero eso de dejarte a ti el reto completamente y que tú lo resolvieras con lo que tienes ahí, pues de repente era muy, muy satisfactorio, ¿no? Era padre ese sentimiento. Ay, cómo se extraña, ¿eh? Cómo se extraña. Pero fíjate, ahorita que hablamos de retos, estaba Super Ghosts and Ghosts, un juego muy famoso por dos cosas. La atmósfera oscura y su dificultad que era infernal. Aquí controlabas a Arthur, que era como un caballero, Sí. que perdía su armadura al recibir un golpe, que se quedaba en calzones, lo cual se volvió pues, un chiste clásico, ¿no? De Capcom. Lo bueno es que, por ejemplo, el Super NES te permitió mejorar los gráficos con escenarios llenos de detalles, enemigos gigantescos y múltiples capas que simulaban profundidad. Lo curioso es que para ver el final verdadero era necesario terminar el juego 2 veces seguidas. Un castigo que muchos jugadores dijeron, ¿cómo? O sea, vete muy lejos. Sí, no, o sea, no. Pero era lo que había en ese momento. Yo sí lo hice algunas veces. No, o sea, ahorita digo, no, o sea, no. Con checkpoints y todo, sufrir de más. Y de hecho creo que está también, ¿no? El juego este de Nintendo Switch Online. O si no, estuvo en la consola virtual de Wii U o algo porque
Sí, recuerdo que lo jugué hace poco y la música está bien chida, está muy padre y también las gráficas, cómo se ven y todo. Pero sí, eso de nada más empiezas y un solo golpe te dan, te quita la armadura, el siguiente golpe es mortal y empezar desde o el inicio o la mitad del nivel. Pero sí era, híjole, yo creo la última, pues es que no sé cómo decirlo, pero la última mentada era eso de que lo acabas y te dice, es que no tienes el brazalete mágico, que no sé qué, está repartido ahí en el nivel y tienes que acabarlo una vez y vuelves a empezar, pero en esa misma partida, para que aparezcan estos artefactos, que creo que están escondidos unos cofres en algunas partes, o sea, dices, es una... Sí, no. Pero, y lo más recordado de este juego es que, creo que de hecho, no sé si a lo mejor es de los primeros que hicieron eso de tener un doble salto, que era muy chido, pero el gran pero de este juego es que una vez que hacías un brinco, ya no podías cambiar la trayectoria, a menos que hicieras otro brinco, pero ese brinco ya no lo podías volver a cambiar. Entonces, muchas veces, no sé, venía una plataforma y, aquí la alcanzo, brincas y resulta que se mueve y directo así en caída libre tu personaje hasta el pozo. O de que desde el primer nivel, o sea, llegar al final es una proeza porque todo el tiempo estás en un cementerio ahí y te salen enemigos del suelo, todos lados, zombies por aquí, calacas por acá, y luego donde no salgan los voladores y los demonios estos, porque, hijo, eso. Si les caían mal los pájaros de Ninja Gaiden, en este juego los demonios que no tenían patrón, o sea, estaban así fijos y luego se movían tantito, se bajaban así, y luego esto, y luego así, y luego de repente aventaban balitos, o sea, no tenían un patrón, en serio, nomás así de repente se movían bien aleatorio. Y tú con bien limitado tus golpes que podías recibir, como mencioné, los brincos que podías dar. Y las armas también, bien limitadas. Había que escoger entre unas 4 o 5. Pero también te pegaban y ya no podías usar el arma más fuerte con su poder porque te lo quitaban. O sea, era bien castigador este juego. Ahorita lo que dice el patrón, por ejemplo, recuerdo no en el Ghosts and Ghosts, yo sí los di, no puede terminar, o sea, no pasa, sí, los di. Pero, por ejemplo, me recuerda mucho que hay juegos en los que te aprenderías el patrón, ¿no? Como Mega Man, pero hay uno, hace unos días lo estaba jugando, que es el Contra. En la Horda Bar Arcade tenemos ahí, hay una maquinita especial, de nuevo para que vea, Rolfo, que tiene juegos de Nintendo. Es una máquina, es un arcade que estaba en Estados Unidos. Y tenía precargados. ¿Cómo se llama? Sí, tenía precargados ciertos juegos. En este tenemos el Contra, Ninja Gaiden, el 1945 o 46 de Capcom y el Chip and Dale. Entonces estaba jugando el Contra y pues tú el Contra sabes que en esta parte va a salir el enemigo. Están las bombas que son 3 bombas. Descanso y luego otras 3 bombas caen. Entonces ya te aprendías el patrón. Lo que sí era diferente eran cómo venían las balas, porque con una sola bala te morías y perdías la habilidad especial que habías encontrado, lo que va volando, que le disparabas. Ya tengo el de 3 disparos, esparcido, fuego, un sinfín de cosas que van cambiando. Pero te aprendías más o menos el patrón porque sabías, aquí sale este enemigo, aquí sale este enemigo, me agacho, brinco. Pero sí, Super Ghosts and Ghosts tenía esos patrones de enemigos que no sabía. ¿Por dónde? No entiendo, güey. Perdón por la expresión, hijo de su perra puta madre ese juego. No. Nomás para que se den cuenta de las cicatrices que dejó ese juego. Y claro, cuando te dicen, no, es que, tienes que acabarlo otra vez. No juegas Elden Ring. No, carnal. Yo ya sufrí, compadre. Vete a sufrir, vete y sí a sufrir, cabrón. No, eso sí te decía nombre. O sea, perdés la virginidad. No. ¿Qué juego tan nefasto? Pero qué juego tan nefasto. O sea, realmente tenías que evolucionar con el juego, aprender una habilidad de ser muy cañón a la hora de estar
jugándolo, no. Fíjate, y hace poco salió una nueva versión de este juego que se llama Ultimate Goals and Ghosts, no sé qué. Y jugué el demo y me gustó, pero dije, hijo de su madre. Y lo he visto que lo ponen y lo ponen en oferta y todavía es fecha que no me he animado. Me encantó el de Super, pero es que, híjole, es sí estar en un, ¿cómo se dice? Humor de ser retado y sin piedad y castigado aquí. O sea, es que mejor no. Y ahorita, de hecho, estoy jugando, hablando de juegos difíciles, estoy jugando el Ninja Gaiden Ragebound y el de Shinobi. Que están muy chidos dos, pero sí me evocan esas épocas de juegos retadores de Nintendo y de Super Nintendo. Que digo, híjole, con estos tengo, o sea, para meterme a otro juego más largo, grande, que requiera hacer más corajes y todo eso. No, a lo mejor con esos así, tipo retro, tengo para obtener así mi reto de entonces. Por eso los Souls like y esos, no, así, de lejecito. Ay, Dios mío, qué buenos recuerdos. De hecho, ¿te acuerdas? Bueno, es un recopilatorio, perdón, de juegos de Mario Bros. El Super Mario All Stars. Este salió por ahí del 93. Sí. Que reunía que el Mario Bros. 1, Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario 2 y Super Mario Bros. 3. De hecho, podríamos decir que es de los primeros que es remakes, ¿no? Sí, que hubo sí, a de mí Mario también me Bros. 2. suena que es de los primeros remakes que recuerdo. Cuando dicen, es que ahora todo es época de remakes. No, papá, a ver. Nintendo trajo el remake de Mario Bros. 2. Obvio que creo que remakes ha tenido más el Tetris. Uno de los juegos más vendidos en la historia. Infinidad, yo creo que unos 1000 remakes ha tenido. Reboots, ¿no? Reboots, remakes. Ports, remakes y sí, Remake, reinterpretaciones, secuelas. sí, no, cállate. Pero sí teníamos el remake del primer Mario Bros. Y había una gran diferencia, que el precio se veía con fondos, todo. El Mario, ya le entendías que era el Mario Bros. ¿No? Ya el ojito, los colores, la diferencia, todo. Y venía lo que era el Lost Level, que era el Mario Bros. 2 original, pero más difícil, porque normalmente los japoneses pensaban que los de América eran los inútiles y no podían con los juegos difíciles. Y no solamente, o sea, también pasó con Final Fantasy V, que no lo trajeron porque creyeron que era un juego muy difícil. Incluso con Final Fantasy Mystic Quest fue el que fue hecho para América, que en Japón se le conoce como Final Fantasy USA. Porque fue desarrollado para toda América Latina. Bueno, estaban pensando en Estados Unidos. Creo que Japón le valía a México, ¿no? País de tercer mundo. No nos interesa, pero Estados Unidos queríamos que llegara a ese mercado, en los RPGs, pero ¿cómo lo hacemos? Con un juego lineal, que era, en este caso, Final Fantasy Mystic Quest, que era de punto A, punto B, punto C, batallas como primera persona, veías los enemigos, una música muy buena, de hecho, pero no funcionó. Tiene madre, sí. No, pero no funcionó, realmente pues no funcionó el juego como ellos pensaban, no funcionó lamentablemente, pero sí muchos juegos no llevan a América porque pues eran muy difíciles. En este caso es The Lost Level de Super Mario Bros. Sí, no, sí estaba perro, o sea, Mario Bros. Tiene su chiste y a través de los años, ¿no? Ha evolucionado Mario Bros. Y tiene juegos muy complejos. O sea, Mario Sunshine no es cualquier cosa. No es hablar de, sí, Mario Wonder. No, hasta Mario Wonder sí tiene algunos diferentes niveles. Pero Mario Sunshine, esos niveles en 3D, hijo de su perra madre. Donde te quitaban no, sí. El Water Pack, sí. No, qué juego tan infernal. Y dices, qué padre, qué divertido. Y todo el pozote así, y cosas, geometrías dando vueltas. Y luego te va a cambiar la canción. A ver. ¿Qué pasó? Otra vez, échate la música, Rolfo. ¿Cómo va? Y vas. Estás con el juego que tenemos. ¡Wow! ¡Está chido!
dun, dun. ¿Qué fue eso, güey? Así, yo estaba contento con mi musiquita del Mario Bros. 1 y todo. A ver, vuelve a entrar. A ver. Okay, por aquí, aquí tiene que, va a girar, va a girar. Brinca. No. Es que se pasaron porque empiezan los niveles con plataformas así y todo, y luego pon un pero no un rectángulo así, no, que gira así, güey. Es cilindro, sí. Y lo brinca. No. Era cuando movías el control, no. Sí. Pero regresando al de los levels, yo creo que es de esos primeros juegos que metieron el concepto ese que se hizo muy famoso en internet y todo, que modificaban juegos y los hacían juegos imposibles que le llamaban Kaizo. Porque el Super Mario Lost Levels tenía unas cosas que dices, ¿qué es esto? O sea, para empezar, el honguito que conocías del Mario Bros. 1, ahora vamos a poner un hongo venenoso. Sí, venenoso. Que si lo tocas, pues te quita el poder del super hongo y si ya estaba chiquito te mataba. Dices, ¿qué? La otra cosa que estaba bien pasada, me acuerdo, digo, es esta tontería que es que había unos trampolines que te hacían brincar fuera de la pantalla, ¿te acuerdas? Ajá. Y ahí en este juego, cuando avanzabas, se movía la pantalla. Entonces nomás ibas tú corriendo el trampolín y luego nomás de repente veías la pantalla y el pozote y se movía y tú, ¿y dónde está mi personaje? Nomás de repente veías que cae. Ah, bueno, pues ahora se les ocurrió poner en algunas partes que está el pozote y un solo bloquecito con otro trampolín para hacer eso, pero no veías a tu personaje porque salía de la pantalla. Y dices, ¿qué es esto? ¿En serio me estás poniendo estos retos así tan enfermos? Y había otro nivel donde creo que había viento. Se veían como que unas hojitas así rápido y que te aventaban y te empujaban. Y dices, ¿qué es esto? Ya nomás por maldad. Ya ni siquiera por hacer algo así de que hay un reto interesante. No, o sea, ya nomás por mala onda. Sí tiene una dificultad bien pasada de lanza. Y lo otro memorable de este juego que no nos llegó, que hasta en su remake con la colección de Super Mario Bros., es que ya había diferencia entre Mario y Luigi. Luigi brincaba más alto. Y a partir de este juego ya creo que se adaptaron por lo general, ¿no? Esas convenciones de que ya era un poquito diferente el brinco y cómo se sentía jugar con Mario a cómo se sentía jugar con Luigi. Pero sí, es una colección pues muy padre por todo lo que dices de recordar cómo eran estos juegos, pero con la música mejorada y las gráficas también. Y la inclusión de este mítico Lost Levels que no conocíamos en su momento hasta que llegó ahí en Super Nintendo en esa colección. Y dices, ¿qué es esto? Ah, pues es un Super Mario, pero está raro, está diferente. Oye, y mecánicas ya bien complicadas. Pero era muy, muy chido. Y hubo una versión de esta colección que traía también el Super Mario World. Pero por lo general, la colección base no la traía. Y este mismo fue el juego que lanzó Nintendo. Creo que fue para el 25 aniversario de Mario en Wii. Y dije, vamos a poner esta colección de Super Nintendo en un CD. Para que lo juegues en tu Wii. Estuvo bien pasado. Pero y no traía el Super Mario World. Dices, ay, ¿qué te costaba? O sea, ponerle el que estaba más completo con el Super Mario World. Pero traía un CD con música del Super Mario. Y estaba chidito el CD. Pero sí, es una colección muy padre. Y de los primeros
como dices, que conocíamos de que el concepto de un juego rehecho, remake. Diabólico, dude. ¿Cómo? No, y con el control así medio impreciso del Mario Sunshine, que me acuerdo mucho que, oye, traías el pack, la mochilita con el robotillo este que usaba propulsión de agua para... Te ayudaba mucho, no nada más para llegar más arriba o más lejos, sino para corregir tus errores, de que, ay, me pasé, y lo activas y te acomodas y acá es, no, acá te los quitaban, y son así de que geometrías raras en puro vacío y enemigos que los tocas y te empujan y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué necesidad? Y trauma. Oye, tenemos, por ejemplo, hay Star Fox, un juego que parecía pues, imposible, ¿no? En un cartucho, polígonos en 3D en pleno Super Nintendo, algo que no veíamos en aquel entonces, que fue gracias al chip Super FX, que permitía calcular gráficos que la consola no podía manejar. Detrás del proyecto estuvo, ay, se fue el nombre. ¿Y a la Era un equipo compañía? británico, sí, era un equipo británico. Argonaut Software, Argonaut creo. Software. Sí. Quienes trabajaron junto a Nintendo para crear esta aventura espacial. Los personajes, pues, era Fox McCloud, Falco, Peppy Peppy y Sleepy. y Sleepy. Y el juego. De hecho, ¿te acuerdas que salían me acuerdo la revista, ¿no? De Club Nintendo. Que eran. Los promocionales eran como unos puppets. Unas marionetas. Como de los Muppets, pero muy feas, ¿no? De bajo presupuesto. No, qué cosa tan espantosa, dude. Sí daba miedo. O sea, sí daba miedo. Pero el juego no solo innovó en gráficos, sino también trajo la sensación de pilotear una nave espacial en batallas, pues, épicas, ¿no? Totalmente. Y eso pues, abrió el camino, ¿no? Más adelante para el Star Fox 64. Pero creo que en su momento a muchos nos impresionó de pequeños porque venía eso, que es algo que a veces retomamos, ¿no? La parte generacional, ¿sí? Que ya no se sorprenden tanto ahorita con los gráficos, a diferencia que antes, pues de un brinco de Nintendo, y luego estamos en Super Nintendo y tenemos el Star Fox, como cosas en 3D, moverte, la que te hacía crear una profundidad, de los personajes, todo lo que envolvía este juego. Y a la hora de irte hacia abajo, y luego cuando jugabas en primera persona, no en el espacio, porque primero jugabas en tercera y luego primera persona. A mí fue un juego que me choqueó, es uno de mis favoritos. Obvio que mi favorito de Star Fox es 64, que después de ahí ya Nintendo no supo qué hacer. Rare le dio un remake con Star Fox Adventures que en lo personal me gusta, pero no es mi favorito, sino que el de 64. Que el 64 podría ser un remake del Super Nintendo, porque es casi lo mismo en muchas partes. Sí, de hecho, creo que no es así como que canónicamente remake, pero yo creo que pasó lo que con Castlevania y Castlevania Super Castlevania. Como que los mismos tipo de niveles y la progresión así muy similar. Pero sí, este juego, de hecho, creo que ya había salido también, ahora sí, el PlayStation, estaba todo el auge de los juegos poligonales y todo. Y pues con este chip se inventaron esta forma de que el Super Nintendo pudiera desplegar este tipo de gráficas. Digamos que todo el cálculo de los polígonos y todo se realizaba en el chip este nuevo que incluían los cartuchos. Y luego ya la imagen yo creo que es traducida como a tipo sprites o no sé la verdad cómo le hicieron. Y esto ya es lo que se desplegaba, pero sí me acuerdo que, o sea, una parte técnica impresionante, pero por otro lado, ahí sí empezaban los indicios de, es que los frames, es que sí se siente que bajaba yo creo como a 10, 15, y a lo mejor en condiciones óptimas era de 20, pero sí, o sea, había escenas de explosiones y cuando se desarmaban los enemigos y todo que le bajaba el rendimiento ahí. Pero de todas maneras, pues era un tipo de aventura y de juego muy distinto a lo que estábamos acostumbrados de Nintendo. O sea, un juego de navecitas con en el espacio y
pues toda la historia, ¿no? De que pues el papá de Cloud y que ya había muerto y que era un enemigo ahí recurrente y todo. Y que podías llegar a la base del enemigo por varios caminos, según cómo de bien hicieras el desempeño en el nivel y qué tantos enemigos matabas, te dan eh, como tu ranking, ¿no? Tu calificación y medallitas y todo. Y estaba bien hecho el juego. O sea, la verdad es que exprimieron bastante bien lo que pudo hacer con este chip el Super Nintendo. Y sí le permitió estirar un poquito más ahí la vida del Super Nintendo. Y ya que no fuera tanto el aliciente de, es que mira, el PlayStation puede poner gráficas poligonales. También el Super, digo, en una capacidad diferente, pero pues con esta buena capacidad de Nintendo para hacer juegos y crear personajes interesantes y memorables, ¿no? Eh, sí, es muy, muy bueno el Star Fox y sí, o sea, por más chido que fue el primero y la impresión de ver estos gráficos en Super Nintendo que no se creían posibles en su momento, y dar pie para lo que es, pues sí, la cúspide de esta franquicia con Star Fox 64, tiene mucho mérito y es un juego que, aunque esté muchísimo mejor su secuela, yo creo que no se le puede demeritar, ¿no?, lo que hizo en el hardware. Sí, no, qué hermoso juego. Sí. Nunca. La música estaba bien chida también. Sí. Cuando empieza el primer tan, 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 taran, tan, tan, taran, taran. Ya vamos a ver el programa, no, vamos a jugar Star Fox. Sí. Y también está este juego en el servicio de Nintendo Switch Online, junto con la mera curiosidad del 2, que híjole, ese nomás ahora sí que morbo curiosidad, porque no tiene nada que ver con el primero, ¿eh? No, es el Super Ghosts and Ghosts de Star Fox. Da cuenta, qué juego tan imposible. Qué juego tan. No tiene ni forma. No se entiende ni qué tienes que hacer, ni por qué no estás logrando el objetivo, ni qué tienes que hacer. No, estaba muy raro el 2. Ese yo creo que sí necesita jugarse con una guía o con un video ahí de YouTube, porque no sé qué se tiene que hacer, güey. No entiendo, güey. Oye, otro de los que tuvo un gran brinco, pues fue Mega Man X. Mira, y no está el susodicho, el mencionado, güey. No, lo sentimos, pero después de estar con Mega Man, todo lo que fueron los primeros Mega Man, que Mega Man 2 para mí es mi favorito. Nunca fui el gran fan, pero me gustaba mucho su música. Mega Man X fue que. Bueno, pero si es el mismo Mega Man o qué. La confusión, ¿no? Es otro. Sí, es otro, pero sí. Todos pero si es. O sea, en aquel entonces no había tanta información accesible, ¿no? Es como que ahí está. Tenemos Mega Man X, pero ¿qué es? ¿Reboot, remake? ¿Nuevos orígenes en el futuro? ¿Se murió? ¿Revivió? ¿Lo van a reconstruir? Mega Man X. Que visualmente, qué belleza de juego Mega Man X. La música. ¿Te acuerdas el primer tema, Rodo? De Mega Man X. No. La verdad se me está escapando. Es que sí, es el Mega Man. Los de Nintendo. O sea, con lo poco que podía hacer el Nintendo hicieron maravillas. Es más, yo me acuerdo. Sí, porque era. Como empieza como una alarma, ¿no? Y luego ya empieza. Y luego entraba el intro, ¿no? No me acuerdo. Ya, la del tema de la pantalla. Sí, cuando entraba, ¿no? Mega Man X. Mira. No, y el gran salto estuvo en la jugabilidad, que ahora podías escalar, realizar dash, mejorar tus armaduras, cargar con algunas capturas booster escondidas. Y había ciertos elementos en contra del Hadouken, ¿no? Y el Shoryuken. Elementos de juegos Metroidvania que dices, ¿sí? ¿Cómo me regreso con poderes a niveles que ya había pasado para encontrar mejoras? Y estos
secretazos de que podías hacer un Hadouken. Estaba cura. Sí. Y se oía. Hadouken. Bien chistoso. Pero sí, es muy, muy bueno los Mega Man X. Y perdón, Mega, si estamos haciendo el ridículo con esta, no acordarnos de la música, pero pues no estás, güey. Pues que. Sí, ni cómo reclamar, ¿verdad? Expropiando petróleos allá en Arabia Saudita, lo sentimos, Mega. Pero teníamos que hablar de Mega Man X. Ya la habíamos guardado mucho y la traía aquí guardada en el corazón. Tenía que sacar Mega Man X. Porque su aspecto visual, la música, los acordes, cómo la música cambiaba dependiendo. Ya lo había desde los Mega Man de Nintendo, pero en Mega Man X como que explotó mucho más eso. Los acordes, cada jefe su música, y el aspecto visual, lo que pasaba atrás, lo que pasaba adelante, las explosiones, y obvio que la bola de box, que no nos quejábamos, señores, en aquel entonces no nos quejábamos que si se ponía transparente y luego, se ponía lento, sí. se alentaba porque había muchas partículas en pantalla y pero era parte de, así crecimos, así nos educamos. No como los boomers de ahora, ¿no? Como diría Mega Man. Los boomers, los remillennials, güey. Boomers son nuestros papás, yo creo. ¿Son los papás boomers? Sí. Nosotros somos generación X. Somos generación X, sí. Exactamente. Es que el Mega Man X es muy bueno, muy chido, güey. Y es que, es algo que viene desde el primer Mega Man de Nintendo, pero toda esta forma libre de buscar y de atacar los niveles en el orden que tú quieras y qué arma me conviene usar primero para, obtener primero para vencer a otro jefe que es débil a esta. Y otra cosa, si no me equivoco, creo que fue aquí donde empezaron a hacerlo, que ahora había consecuencias de si jugabas un nivel primero y jugabas otro en específico después, cambiaban algunas cosas. Y esto como que no era muy conocido. Pero sí, a veces de que, es que este nivel es de fuego y de repente ibas a otro y había ciertos elementos que cambiaban en el nivel nuevo que agarraste. Y pues le daba mucha, pues como para experimentar y a ver qué pasa si ahora ya que lo terminé, ahora déjame cambio el orden en que venzo a los enemigos o el típico reto de me lo voy a acabar todo solamente usando las balitas normales sin usar los poderes de los enemigos. Creo que aquí es donde metieron que los tanques de energía eran rellenables ahora. O sea, sí. Tú encontrabas un tanque de energía, pero lo tenías que rellenar con la energía excesiva que recolectabas. Ya cuando estaba tú al tope, tu energía, la que recolectabas extra se iba al tanque de reserva. Y así rellenaba los tanques. Entonces esta mecánica también le metió otra complejidad, ¿no? Al juego. Sí, está muy bueno, muy padre. Y la música, sí, o sea, como siempre de los Mega Man, estaba muy, muy padre. Y creo que pues hubo 3, ¿verdad? En Super Nintendo. Te recuerdo que el 3 tenía también un chip ahí extra que... spoilers chiquitos, que el enemigo último era una cabeza poligonal ahí de Sigma. Con eso de que, ¿cómo metemos polígonos en el juego? Y también traía su chip ahí para poder hacer eso. Pero muy buenos los juegos de Mega Man. Ya, vámonos, Rolfo, porque quiero jugar Final Fantasy VI. Ya, a jugar otro juego viejo. A jugar otro juego viejo. Puro juego viejo, pero bonito, güey. Exactamente. Oye, Harvest Moon, juego que salió en 1996, primer simulador de granja, ¿no? Que pegó bien en las consolas. A mí me gustó mucho, ¿eh? Porque la premisa era bien simple. Cultivar, criar animales, mejorar tu terreno y hasta formar una familia. Y ahí tenías... Y ese principio, yo creo que es hasta ahorita, todos los juegos de granja es igual. Tú heredaste la granja que tenía tu tío, tu abuelo, tu tía, tu no sé qué, y te dejan la granja y para que empieces a hacer de ahí tus cosechas y todo. Fíjate que en la versión de Super Nintendo yo no la jugué, pero el que jugué fue el de 6.4, pero han conservado la misma esencia estos juegos de
de algo tan sencillo que dirías que aburrido, pero tenían sus mecánicas de progresión de cómo aumentabas el nivel o las dimensiones de tus parcelas, se puede decir, tus campos de cultivo, y que ahora ya tengo cierto animal y ahora puedo vender huevos de gallina y del hecho de estar como mejorando y siempre tenías un objetivo delante, ¿no? Voy a vender estas cosas ahora para adquirir tal herramienta de trabajo, ahora para las cercas, perdón, ahora para tener alimento para las vacas y luego que el vender la leche y cosas, como que tiene esos ganchos que a mucha gente atraparon de estar cuidando de una granja y pues sí, yo creo que este juego pues han de haber sido el primero que ideó este género, ¿no? Y no, la vez pasada se me olvidó, dije el nombre de Farmville para el juego que me quería referir al Stardew Valley, pero el Farmville creo que fue el que fue muy popular en Facebook, ¿no? En Facebook, exactamente. Sí, que todo el mundo estaba obsesionado es que tengo que regar mis plantitas, se me secan las plantitas, poner más semillas. Y que se daban entre los jugadores, monedas o algo, que tenías que hacer algo con los demás para que te dieran, no recuerdo si créditos, algunas cosillas. Yo lo jugué pocas veces. Ajá. Pero sí, estos juegos de Harvest Moon fueron muy icónicos, y sobre todo las versiones de Super Nintendo, y atraparon a mucha gente. Y pues pasó algo raro con estos juegos que siempre medio me confundo. Creo que por razones legales o raras ahí de acuerdos, el nombre de Harvest Moon creo que ya no lo hace el equipo que hacía los juegos originalmente. Y ahora los que hacen se llaman Story of Seasons. Entonces, si les gustaban los Harvest Moon viejitos, ahora los que tienen que jugar son los que se llaman Story of Seasons. Oye, ¿todavía existe Farmville? Es lo que estoy viendo. Por ahí ¿qué fue? Del 2000, yo creo, ¿no? Empezó ese juego, el Farmville. Ajá. Y lo puedes todavía jugar en Facebook. Ya nomás, qué curiosidades. Qué cosa tan espantosa. Habrá gente que tenga su misma granja desde entonces durante más de 25 años. No sé. Puedes jugar puedes jugar el 1, Hero Wars, Able Pool, Super City. Wow. No, mejor salte de aquí. Corre, cierra. Corre. Pero sí, todavía Sigma Games todavía continúa. Tiene uno de Game of Thrones, Empire and Puzzles, Merge Dragons, Merge Magic, Toon Blast, Tony Blast, Farmville 2, Tropic Escape, uno de Poker. Tiene Wonka, World of Candy, Game of Thrones, Slot Casino, World with Friends. Tiene poquitos juegos, pero todavía sigue presente. No, acá tiene una infinidad de juegos todavía. Hay uno del Mago de Oz, Monster Legends, Hit Guys, Hit and Reach, Mansion Factory. Pero bueno, oigan, nos tenemos que ir. Luego continuamos con esta plática porque hay que ir a jugar, hay que comer, hay que disfrutar la vida. Creo que sería todo por esta ocasión, Rodolfo. Así es, sí, no, es que con estas pláticas podemos seguir y sí, hay muchas joyas que no hemos hablado, pero hay contenido para un buen rato todavía con este tema. Oigan, no tenemos noticias, no tenemos ahorita reseñas, así que espérense a la otra semana a ver qué nos depara Dios. Y pues bueno, recuerden que esto es y será. No, recuerden seguir las redes sociales de Fuera del Control, aunque Mega no quiere postar nada. Mejor no la sigan. Hagan lo que quieran. Pero yo hago stream todos los días. Ahí estamos en TikTok, en Twitch. Pueden seguir en @memohierbas. Andamos posteando algunas cositas. Además está el programa de televisión que lo subo a mi canal de YouTube, Memo Viajero. Y ahí está la versión de video. Digo, no pasa nada si no quieren la versión de Spotify que sea en video. No pasa nada, puede ser en audio. Pero la versión en video la pueden encontrar en mi canal de YouTube,
donde pues tiene, además de que ven nuestros hermosos rostros, también pueden estar viendo lo que estamos hablando visualmente, que ya lo estamos como que poniéndole color a los videos, viendo ahí algunos gameplays. Pero bueno, señores, nos despedimos. Esto fue Si Será Fuera de Control. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahorita me voy a descargar de Fombi. No caigas, otra vez, fueran los requests que llegaban. Es que me acuerdo de eso, que decía, por favor, no sé qué, haz tal cosa para que me den créditos o no sé qué. Sí. Estaba el spam cañón, güey. ¿Qué spam de ahorita ni que nada? El spam de los créditos de Farmville. Sí, fue súper